Muy buenas tardes. Gracias nuevamente por su presencia en este seminario de investigación del Grupo RERSA del 2025, titulado Diálogos y acciones sobre saberes y sentidos para la transformación territorial. De parte del equipo organizador, estamos felices de contar con su presencia. Durante la mañana tuvimos 2 paneles y un momento de retroalimentación que me parece que siempre se queda corto porque es la oportunidad de escucharnos, de reconocernos y de seguir aprendiendo sobre la investigación social, tanto cuantitativa como cualitativa. Quería también aprovechar, antes que a lo mejor el auditorio esté más vacío, para agradecer también al equipo organizador de este año del seminario y decir que ha sido un trabajo que ha reunido a estudiantes del doctorado en estudios socioespaciales, como Larisa González Nieves, que ha estado apoyándonos siempre con todas las presentaciones, de una manera también con mucho rigor. Ha habido estudiantes de la maestría, como Omar Darío Bustamante, que presentó durante la mañana, pero también quería contarles que él hizo el diseño gráfico este año del afiche, un afiche muy bello, donde él trató de esa manera de poner a dialogar las investigaciones del Grupo RERSA con el título. También agradecer a todo el semillero de investigación del Grupo RERSA, porque justamente cada una, sobre todo son mujeres, unas chicas poderosas, como Isabela, como Jessica, María Paula, Laura, Leni, Juliana, Charik, Mariana, Kimberly, Luisa, cada una, y Juan Pablo, que es el único ahí que está en este momento también haciendo un trabajo de diálogo y un trabajo también de poniendo a las ciencias sociales en el centro. A cada una de ellas, gracias, y a Juan Pablo, porque han estado pendientes de todos los detalles que ustedes ven en el día de hoy. Pero también detrás de cámaras tenemos a un equipo del INER. Y sobre todo agradecerle a Nelson Ramírez, que se encuentra aquí con nosotras como parte de la comunicación, a Mariana, asistente de comunicaciones también del INER, y también a Daniela Muñoz, que desde la parte de contabilidad nos ha ayudado para poder gestionar los refrigerios y los demás asuntos. Entonces, a cada uno de ellos y a la profe Verónica Espinal Restrepo, muchísimas gracias por este evento. Y de esta manera vamos a continuar con el último panel, el tercer panel de este día, titulado Diálogos y acciones en torno a la transformación territorial. Aquí tenemos 3 ponencias. La primera ponencia se titula La sentencia SU 698 y los desencuentros de racionalidades socioespaciales. La autora Paula Inestrosa Blandón, a quien pedimos que por favor suba al escenario para dar inicio a su presentación. Paula tendrá 15 minutos para contar los resultados de la investigación, mientras ustedes vayan pensando sus preguntas, anotando comentarios, para que después de todas las ponencias tengamos un espacio de retroalimentación. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por el espacio que venimos consolidando ya hace rato desde RERSA como un espacio de encuentro y de diálogo y de volvernos a encontrar y conocernos en nuestros intereses académicos, pero creo que también de vida, porque finalmente mucho esto refleja los intereses que tenemos también con nuestras vidas personales y profesionales. La charla que les traigo hoy hace parte de resultados preliminares de mi tesis doctoral en ciencias sociales, ya iba a decir es que estudios socioespaciales, la costumbre pues con el INER, ¿cierto? Qué rayón. Hace parte del primer capítulo. Yo estoy indagando en mi tesis doctoral los retos que tiene el ordenamiento colombiano, el ordenamiento territorial colombiano para gestionar conflictos socioambientales similares a los que les voy a presentar aquí en torno al desvío del arroyo Bruno.
Mi centro de análisis es, como dice el título, la sentencia SU 698, que falló la Corte Constitucional en el año 2007, respondiendo a una acción de tutela que las comunidades wayuu interpusieron al respecto. No me voy a adelantar porque ahorita les voy a describir un poco más el caso. Entonces, lo que vemos aquí son los resultados, o lo que voy a presentar acá son los resultados de ese primer capítulo, que digamos indaga por estas racionalidades socioespaciales, porque parto de la premisa que a partir de allí podemos empezar a entender la forma en que se organizan territorios como los que circundan o como los que son similares al Arroyo Bruno, y de ahí reconocer los retos que tenemos más en una población guajira afectada por el daño acumulado de la explotación minera del Cerrejón y por tanto más vulnerable al cambio climático en la actualidad. No le hagan mucho caso a esa primera imagen, tuve un pequeño problema con la presentación, pero se las comparto porque hace parte de un ejercicio de cartografía social que hicimos precisamente para comprender esas dificultades que hay allí. Ese ejercicio lo hicimos en el marco de el curso de estudios críticos del agua, en el que la profesora Denise fue una de nuestras docentes. Entonces, sin más preámbulo, comienzo. En el año 2013, durante un estudio sobre las afectaciones territoriales vividas por la comunidad indígena wayuu de Nuevo Espinal en la Media Guajira, dos de sus líderes, Álvaro y Raúl, me acompañaron en un recorrido por el asentamiento. Visitamos viviendas, caminos y lugares de importancia cultural como su cementerio. Aquí aclaro también que parte de RERSA hizo también parte de este recorrido, entre ellos María, que está acá, que me acompañó en esa travesía. Uno de los momentos que más recuerdo fue la visita a un cultivo de maíz que Raúl había sembrado cerca de la única fuente de agua disponible. El cultivo intentaba sobrevivir gracias a un hilo de agua insuficiente para instalar siquiera un sistema artesanal de riego. Raúl lamentaba no contar con el caudal necesario para sostener la siembra. Sabía que su cultivo se secaría, no por falta de conocimientos agrícolas, sino por la limitada disponibilidad de agua en un territorio que marcaba la transición entre la Media y la Alta Guajira. Para Raúl, el agua en ese caso representaba una posibilidad económica y al mismo tiempo condición para sostener su vida en el asentamiento. El agua era fundamental para el proceso de reterritorialización que él y su familia habían empezado al ser desplazados de Caracolí debido a las afectaciones ambientales derivadas de la instalación del complejo minero del Cerrejón. Pero en ese mismo recorrido también el agua se presentó como amenaza, porque precisamente cada vez que llovía, el polvillo de carbón proveniente de la mina se asentaba en la tierra, en los techos, en los cultivos, contaminando todo lo que estaba a su alrededor. Así que aquella agua lluvia, fuente de vida, también se convertía por la acción extractiva en vehículo de contaminación. Durante mis visitas escuché repetidamente sobre los proyectos para desviar distintos cuerpos de agua del departamento, entre ellos el río Ranchería y el Arroyo Bruno. Estas intenciones generaban temor, no solo por las condiciones desérticas que caracterizan gran parte de La Guajira, sino por las afectaciones sobre prácticas culturales profundamente vinculadas al agua. Confieso que al inicio yo misma me pregunté, ¿qué fuentes de agua se están defendiendo realmente? Al observar un cauce semiseco, condición acentuada por el verano, podía parecer que la lucha de las comunidades carecía de fundamento. El río Ranchería en muchos tramos no mostraba más que un hilo delgado moviéndose dificultosamente. Era fácil desde una mirada desprevenida pensar que defender un arroyo aparentemente seco frente a la promesa del desarrollo minero resultaba poco razonable. Sin embargo, esta mirada superficial desconoce algo fundamental. En geografías como la de La Guajira, el agua está ahí, aunque sea imperceptible a primera vista, o como dice una autora que he leído bastante acá, oculta a primera vista.
Fluye, circula, se infiltra, sostiene ecosistemas, posibilita prácticas culturales y articula modos de vida. Estas dinámicas hídricas profundas, relacionales y socioecológicas escapan no solo a los ojos inexpertos, sino también a saberes técnicos, incluidos los jurídicos. Cuando el derecho opera desde una racionalidad técnico-administrativa, los cuerpos de agua pueden ser vistos como meras unidades biofísicas, susceptibles de ser movidas, replicadas y sustituidas sin afectar las condiciones ecosistémicas ni las relaciones sociales que sostienen. El desvío del arroyo Bruno es un ejemplo paradigmático de esta desconexión. El arroyo Bruno es un cuerpo de agua permanente que nace en la serranía del Perijá y recorre aproximadamente 22 kilómetros hasta unirse al río Ranchería, la principal fuente hídrica del departamento. A lo largo de su recorrido atraviesa territorios habitados por comunidades indígenas wayú, afrodescendientes y campesinas, quienes han dependido históricamente de sus aguas para consumo humano, pesca, agricultura y prácticas espirituales y culturales. En términos ecológicos, sostiene un ecosistema de bosque seco tropical con vegetación ribereña que estabiliza suelos, permite la recarga de acuíferos y garantiza conectividad biológica, pero también garantiza conectividad cultural. El proyecto de desviación del arroyo Bruno surgió en el marco del título minero otorgado en 1983 por el INDERENA, previo a la Ley 99 de 1993. Bajo el régimen transicional, Cerrejón y las autoridades ambientales consideraron que la empresa no debía tramitar una licencia ambiental completa, sino únicamente solicitar modificaciones al plan de manejo ambiental. En el año 2013, Cerrejón presentó una modificación a dicho plan que incluía desviar el arroyo para expandir el Tajo La Puente. Ese mismo año la ANLA aprobó el diseño Alternativa 1, señalando que no afectaba la oferta hídrica. También fueron otorgados permisos para la remoción de bosque, la ocupación de cauces y la construcción de obras hidráulicas, pese a que la identificación de comunidades afectadas excluyó a la mayoría de acentos wayú bajo el fundamento de que no estaban en la zona de impacto directo. Para 2015 el proyecto avanzaba significativamente y solo la comunidad Campo Herrera había sido reconocida oficialmente para consulta previa, dejando fuera a los demás asentamientos que dependían del arroyo. La sentencia. El litigio por el desvío del arroyo Bruno se originó en una acción de tutela interpuesta por varias comunidades wayú, quienes denunciaron afectaciones a sus derechos al agua, la salud y la seguridad alimentaria. La sentencia reconoció incertidumbres técnicas y jurídicas sobre el proyecto, cuestionó el debilitamiento del licenciamiento y ordenó conformar una mesa interinstitucional con participación de las comunidades para evaluar si el cauce artificial debía mantenerse o si era necesario restituir el cauce original, porque al momento del fallo de la sentencia ya estaba en proceso el plan de desvío, a pesar que con el fallo la Corte dijo que debería ser detenido este proceso. También ordenó una consulta previa ampliada. Sin embargo, para este momento el primer tramo del desvío ya había sido construido. ¿Por qué centrarme en las racionalidades espaciales? Porque la sentencia CU evidenció efectivamente las múltiples apropiaciones, significaciones y percepciones que tenía cada actor sobre el espacio, todas ellas fundamentadas en experiencias vividas, en intereses, pero también en una carga cultural y social que representaba la localización propia de cada actor interviniente en la acción de tutela. Al momento de reconocer dichas racionalidades socioespaciales, encontré que cada actor efectivamente movilizaba una racionalidad diferente. El Estado, el Cerrejón e inclusive algunos magistrados de la Corte que hicieron salvamento de votos movilizaron una racionalidad económica, centrada en los beneficios económicos de la explotación de ese lugar
de ese cauce que se iba a ser desviado y en la reproducción técnica del cauce. Desde su perspectiva, la del Cerrejón, la de los magistrados que salvaron votos y la de algunos organismos estatales, el no desvío del cauce implicaba la no posibilidad de expansión de la frontera minera, por lo tanto, esto impactaría directamente en las regalías nacionales y departamentales, así como ofrecían un panorama catastrófico frente al empleo en La Guajira. Por su parte, la ANLA, el IDEAM y la inclusive Corpo Guajira, ANLA y Corpo Guajira como autoridades ambientales directamente involucradas con esta autorización de desvío, movilizaron una racionalidad técnica, ingenieril y científica, en donde basaban todos sus presupuestos en estudios de impacto y entendían el arroyo y siguen entendiendo el arroyo como un componente evaluable mediante parámetros instrumentales. Así, desde esta racionalidad técnica y científica, primero, el cauce artificial para ellos que iban a generar una vez desviado el arroyo podría replicar exactamente las condiciones naturales verificadas en estudios técnicos. Por lo tanto, era imposible que afectara la vida de las poblaciones. Movilizaron además una racionalidad ecosistémica los biólogos y los expertos independientes que acompañaron a la Corte Constitucional en un viaje de inspección a las afectaciones por el desvío ya efectuado. La racional cultural movilizada por las comunidades wayú, pero todo esto estuvo atravesado por una racionalidad jurídica que evidenciaba apilamiento, solapamiento de leyes, desconocimiento de escalas de jurisdicciones y una racionalidad jurídica que finalmente se enfocó en la interpretación de títulos, licencias, permisos y competencias. A partir de todo esto, la Corte, en una sentencia que se considera progresista y de vanguardia, en sus disertaciones configuró frente al arroyo Bruno toda una racionalidad socioecológica, en la que reconoció que las comunidades poseían conocimiento profundo sobre ciclos hídricos, vegetación y clima, y que ese conocimiento era fundamental para evaluar impactos. Sin embargo, la Corte en su fallo finalmente se vio enfrentada al propio alcance que tiene ella también como parte del aparataje jurídico del país. ¿Por qué me refiero a esto? Al llegar al resuelve, la Corte finalmente reproduce muchos de los vacíos demandados por las comunidades. Y esto por un asunto fundamental que finalmente atraviesa todas estas racionalidades. A ellas predomina y sigue operando el derecho occidental, el derecho positivo, en donde la propiedad define quién puede intervenir, controlar o restringir la naturaleza, reproduciendo una división liberal del espacio y naturalizando dicotomías que excluyen a otras personas. A partir de esa definición de propiedad que sigue siendo respetada por el derecho occidental, la definición de jurisdicciones que determinan autoridades que pueden incidir sobre cauces, permisos, recursos y que articulan tensiones entre instrumentos de ordenamiento y unos límites y unas fronteras que se fijan entonces y, como sabemos nosotros, a pesar de que en la práctica los límites y las fronteras son móviles, con el caso del arroyo Bruno y con muchos más similares, queda evidenciado que estos límites y estas fronteras fragmentan el territorio y terminaron por construir y reconstruir una visión fragmentada del arroyo y por lo tanto una fragmentación del territorio wayú circundante a esta parte de La Guajira. Para terminar, que por aquí están muy juiciosos con el tema, estas racionalidades espaciales y esta identificación de estos fallos o de estos vacíos en el resuelve de la Corte Constitucional, a pesar de su visión vanguardista, deja unos asuntos por avanzar en clave de justicia espacial, cómo propender, garantizar, no creo que la palabra esté en garantía,
pero cómo buscar ordenamientos espaciales justos, y estos ordenamientos espaciales justos no son lo mismo que una justicia social distributiva. Ahí el espacio juega un papel importante y nos pone en un reto fundamental, máxime, como les decía al principio, en un territorio como La Guajira, vulnerable en su oferta hídrica y climática, precisamente por el daño acumulado del que ha sido objeto y víctima por la explotación minera del Cerrejón, y lo que lo ha dejado en condiciones desfavorables frente a todo el cambio climático que se está presentando en el país. Dejo hasta ahí, creo que fui lo más sintética que pude. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Para que vayan pensando preguntas para Paula, comentarios, un pequeño recorderis que por favor no consuman alimentos, bebidas, no está permitido en el museo. Y también vamos a estar pasando un QR de asistencia para que de esa manera puedan registrarse para las constancias, y también al final un QR con Mariana para las evaluaciones, ¿no? De cómo vamos con el seminario, cómo nos ha parecido. Bueno, a continuación tenemos una segunda ponencia. Muchísimas gracias, Paula. También estamos siendo lo más juiciosas con el tiempo. Jessica nos está apoyando, y a las siguientes personas también siempre van a tener 5 minutos, 3 y 1, ¿sí? La siguiente ponencia está titulada "De la participación consultiva a la incidencia territorial. Aprendizajes de los consejos de Cuenca en la jurisdicción de Cornare". Los autores son Alejandro Pimienta Betancur, Guillermo León Moreno Soto y Diana Patricia González Avendaño. Les damos la bienvenida a los autores para que podamos escuchar por 15 minutos su presentación. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Denise, gracias al grupo, a todos los organizadores por este espacio. Yo aquí en representación de mis colegas que no pudieron venir, hoy están pues trabajando en el marco del proyecto en el cual vamos a presentar acá pues como esta reflexión. Nosotros tenemos, digamos que un texto escrito con ánimos de publicar, entonces también digamos que acá vamos a hacer un resumen privilegiando como algunos puntos, y bueno, me voy a apoyar aquí como con esta presentación, que la presentación la hice con inteligencia artificial porque lo que tenía era el texto, entonces para no leerlo, bueno, espero que me haya salido bien la presentación. Miren, hay el instituto y el grupo RERSA tenemos una trayectoria muy larga de implementar y desarrollar proyectos que en la universidad se pueden denominar como de consultoría, pero que en el instituto y en el grupo siempre los entendemos como proyectos que tienen un componente investigativo, componente digamos que de reflexión, y entonces de eso se trata como este tipo de ejercicios. Nosotros, el INER, desde el año pasado, más o menos desde octubre del año pasado, firmó un contrato interadministrativo con Cornare para hacer el acompañamiento a los consejos de Cuenca. Ya les voy a explicar qué es eso. Y la necesidad que identificaba Cornare es que a los consejos de Cuenca, pues el acompañamiento es darles como las garantías de que puedan reunirse, entregarles el pasaje a los consejeros, garantizar que haya una alimentación, que haya una metodología, que se hagan las actas, que hacer como unos talleres y que ellos implementen como unas iniciativas, unos asuntos muy, muy técnicos que para eso pues no se va a requerir específicamente un gran conocimiento. Eso lo han hecho en otras ocasiones ONGs u otras organizaciones, pero digamos que el valor agregado, la promesa de valor un poco que tiene la universidad es que al desarrollar este tipo de ejercicios, pues digamos que hace un ejercicio digamos que de reflexión y de conocimiento, y del cual entonces sale como este ejercicio. Nosotros lo que pensamos y lo que dijimos a Cornare, venga, los consejos de Cuenca, ustedes saben, primero Cornare, la Corporación Ambiental de Río Negro y Nare, que tiene bajo su jurisdicción 28 municipios
de la subregión que conocemos como el Oriente Antioqueño y otro poquito del nordeste y del Magdalena Medio. Tiene, digamos que como corporación, entonces tiene que, para poder administrar y para poder ser autoridad ambiental, se basa en digamos que en la gerencia y en la coordinación técnica de varios instrumentos que tienen que ver con el ordenamiento ambiental. Uno de los instrumentos principales es los denominados PONCA, los planes de ordenación de manejo ambiental de las cuencas, y que son un instrumento creado en el 2012, que son instrumentos incluso de desarrollo, de ordenamiento territorial. Ya les voy a explicar un poco más eso. Y además dijo que la norma dice, y en general la legislación ambiental, que esos instrumentos tienen que ser gestionados con participación ciudadana. O sea, eso no es de muy queridos ni porque quiere la corporación, sino porque hay una normatividad que dice que tiene que haber unos consejos, se llaman consejos de cuenca, que acompañan entonces el instrumento PONCA. Entonces, de eso se trata, digamos, que el acompañamiento en esa jurisdicción. Ahí en esta fotografía, ahí ven unas fotografías de dos de las cuencas. Esa me parece que es Samaná, el de abajo es Samaná Norte, el de arriba es Río Claro, que hace parte de la cuenca del río Cocorná. Yo paso de acá, ¿cierto? Sí. Allá está el mapita de las cuencas, de la jurisdicción que tenemos en la cuenca de Cornare. El Oriente Antioqueño, grosso modo, sabemos que es una espacialidad bastante diversa, con muchas multiterritorialidades, ha vivido muchísimos efectos del conflicto armado, de todo tipo de extractivismo. No tengo acá mucho tiempo de ponerme a hablar de toda la dimensión territorial, pero igual si quiero señalar es que estos PONCA van desde aquí pegado del Valle de Aburrá, pasando, digamos que desde la zona del altiplano, que tiene muchas condiciones de un área metropolitana, no para que lo conviertan en la figura pues, de la metropolitana, pero tiene condiciones hasta llegar a lo que vimos esta mañana de las zonas altas de los páramos y la frontera con el con el departamento de Caldas. Por acá se va yendo por todos los embalses, San Carlos abajo para caer al río Magdalena, toda esa zona selvática de bosques, de San Luis, de aguas, es decir, una diversidad impresionante. Y ahí están las grandes cuencas. Cada cuenca tiene su instrumento. Además que hay algunos de esos instrumentos PONCA que algunos no son regidos solamente por Cornare, sino que por temas de jurisdicciones son compartidos también con Corpo Caldas o con Corantioquia, que son las otras entidades. Entonces, digamos que esto que les decía yo al principio, de que la participación ciudadana tiene que estar ligada a la gestión del territorio y de la gestión del instrumento PONCA, pues es una tradición en Colombia que viene desde el año 1991 con la Constitución Política y que empezó a abrir muchísimos espacios de participación, más recientemente pues denominados también de gobernanza, y se abre toda una tendencia que podemos denominar de participación ciudadana institucionalizada, y que son espacios abiertos por el sector por el Estado, o espacios mixtos como los diferentes espacios que son consultivos, donde hay representantes de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil y representantes de los sectores gubernamentales. Entonces hay un diseño, eso se puede denominar una paradoja de la participación. Todavía no estoy cayendo en el tema de los consejos, sino en general de la participación ciudadana en Colombia, porque contamos pues, con una gran arquitectura institucional, como digamos que muchas garantías, muchas condiciones, pero son espacios que son muy consultivos, es decir, sin dientes realmente, sin capacidad realmente de tener un desarrollo, de hacer parar o hacer cumplir una determinada normatividad, porque no tienen ese grado de incidencia. Entonces eso es lo que llamamos la paradoja o la trampa, digamos, que de la participación en este tipo de espacios. Nosotros entonces
empezamos a aplicar o a entender esto de la participación de los consejos de cuenca desde esta lógica histórica de la participación ciudadana en Colombia y desde un enfoque teórico que es el enfoque territorial de la participación ciudadana, que el INER ha trabajado en diferentes territorios, que básicamente dice que la participación ciudadana primero es una práctica, o sea, no es un decir, es una práctica concreta, y que la participación ciudadana se explica a partir de lo que pasa en el territorio en términos de cuáles son las condiciones o garantías realmente existentes, primera dimensión; segunda dimensión, de cuáles son los tipos de prácticas que se dan en ese determinado territorio; y tercero, cuáles son los efectos que tiene que se dan en el territorio. Eso nos permite ver a nosotros, por ejemplo, que un hecho de tener una organización social, pero una junta de acción comunal en un territorio puede ser un efecto básicamente nulo, pero en otro territorio tener una junta de acción comunal puede ser un efecto grandísimo. Depende entonces de toda esta conjugación de factores y de dimensiones que acabé de mencionar. Entonces, digamos que por ese lado, entonces históricamente se puede decir que hay una brecha entre el derecho de la participación y el poder de decidir. Eso marca entonces un límite estructural a la gobernanza ambiental. Las organizaciones, digamos que la participación ciudadana, entonces también ha aprendido que la instancia consultiva tiene unos límites y que también puede no necesariamente encapsularse o domesticarse dentro de estos espacios, sino abrir como un repertorio de estrategias y también en momentos determinados poder salirse de esos espacios institucionalizados o complementarlos mediante vías de hecho que también son de participación ciudadana, como el paro, el bloqueo, el sabotaje, la marcha, etcétera. Entonces hay una conjugación también de lógicas ahí entre los procesos ambientales. Hablemos ya más del tema. El tema de un poquito de las cuencas de Cornare. No tenemos tiempo acá, en el escrito sí lo tenemos pues por cada una de ellas un poquito cómo opera, pero básicamente nosotros vemos unas paradojas o unas tensiones básicamente, que es lo que estamos señalando acá con esta reflexión. Por ejemplo, en la cuenca, para todos obviamente opera una normatividad, o sea, como si el territorio fuera plano, neutral, es la misma normatividad de los PONCAS, de los consejos de cuenca, pero el territorio es rugoso, el territorio es muy diferente de un lugar a otro, y además la tradición de la participación ciudadana. Ya voy adelantando un tema de las conclusiones. La participación ciudadana históricamente se ha relacionado mucho con la resolución de necesidades en la escala pequeña, en la escala de la cuadra, del barrio, de la vereda. Ahí es donde es digamos que la raíz de los ejercicios políticos y de movilización, y a nivel incluso de municipio. Pero a partir del 2012 y con instrumentos como el del PONCA, entonces la escala ya es de cuenca, y la escala de cuenca entonces es primero municipal o intramunicipal, y las escalas de la cuenca no son las mismas escalas de la comunicación, por ejemplo, por vía terrestre, vía pues, automóvil, que es lo que más utilizamos hoy para transportarnos. Entonces, en una cuenca como la de Río Negro, hay ahí, como es aquí cerca, y es La Ceja, Retiro, Río Negro, hasta Marinilla, entonces tiene una alta densidad, es fácil moverse de un lugar a otro, muy diferente a la cuenca, por ejemplo, del Samaná Norte o del Samaná Sur, donde pasa, por ejemplo, desde el municipio de San Carlos hasta llegar al Magdalena Medio. Entonces son por trochas, por muy difíciles vías de comunicación. Entonces la escala de la cuenca es muy difícil poderla representar por parte de la participación ciudadana y de todos los que están involucrados, los actores de la cuenca, por lo que les digo, por la tradición de pensar más en la escala de pequeña escala o máximo municipal. Aquí es otra escala de participación muy distinta. Entonces, en el caso de lo de Río Negro, pues las realidades territoriales como la presión urbanística y la saturación del desarrollo en el altiplano, hay una participación que se torna como reactiva frente a esa expansión industrial, pero un consejo de cuenca, pues había un consejero, anécdotas, un poquito, nosotros somos más importantes que un consejero municipal, porque nosotros estamos representando varios municipios, no a uno solo como el del consejo municipal, como un concejal, decía un consejero.
pero realmente la capacidad de poder intervenir, incidir y hacer control político es muy limitada la de un consejo de cuenca. En ríos como el de la cuenca, como la del Nare, una alta fragmentación entre las zonas altas y las de Magdalena Medio, lo que les decía, ahí pueden leer en la diapositiva. Finalmente, entonces, lo que termina pasando mucho es lo que pasa en las cuencas, por ejemplo, el Samana Norte, Samana Sur, la del Cocornao, la del Río Arma, y es que al no tener la capacidad de pensar en términos de cuenca y al no tener posibilidades reales de incidencia sobre asuntos que tienen que ver con el PONCA, con el instrumento, ¿qué se termina haciendo? Se terminan haciendo, digamos que microtareas o microgestión de lo ambiental, en particular por ejemplo, de la educación ambiental. Entonces se focalizan, por ejemplo, en hacer jornadas de sensibilización, jornadas de señalética, jornadas de limpieza, pero cuyo impacto hiperlocalizado por un lado, y que a Cornare y a todo el mundo le parece muy bien, pero eso de incidencia política tiene bastantes limitaciones. Entonces, digamos que por ese lado, digamos que uno podría decir el territorio y el conflicto ambiental rebasa completamente la capacidad del espacio consultivo. Aquí ya entonces voy casi que terminando. Y es que son, un momentico que no me pasó lo mismo que Pablo, eso no me está funcionando. Bueno, ahí lo tienen. Y es que tenemos esas tensiones estructurales y es que la parte consultiva no transforma esas tres grandes como conclusiones, y es que por un lado esos consejos de cuenca reflejan claramente a nivel territorial y a nivel de cuenca lo que tenemos identificados pues, en los estudios de participación ciudadana para todo el país y los estados del arte que hacemos hace muchísimo tiempo. Eso, o sea, expresa asimetrías de poder, la barrera en la gestión ambiental. Se incrementa la asimetría de poder porque hay una gran, digamos que normativa, toda una jerga técnica en el tema ambiental y sobre todo asociada con un PONCA. Yo no sé si ustedes se han aproximado a un instrumento PONCA, pero solamente el diagnóstico son fácilmente 1000 páginas, pueden ser 20 capítulos distintos adicionales. O sea, ¿qué consejero va a poder? O sea, eso es imposible de poder realmente poderlo entender en su propia dimensión, pero la norma te dice que vos gestionas ese instrumento. Entonces, la dificultad, digamos, es la barrera epistémica, y te enfrentas muchas veces, entre comillas, en el espacio del Consejo de Cuenca, por ejemplo, con personas que son de la parte estatal ambiental, que vienen trabajando con ese instrumento hace muchísimo tiempo, incluso que lo pudieron haber formulado. Entonces, ese tema, digamos que epistémico, hace que la asimetría se amplíe. Además, todos sabemos que en Colombia, y Antioquia no es la excepción y aquí esta jurisdicción no es la excepción, se da la multimembresía, o que los mismos participantes, los mismos líderes, no solamente es el líder ambiental, sino que también es la lideresa del sector mujeres y el ambiental, y además está en el acueducto, y está así en muchísimos espacios de participación, lo cual entonces se da muchas veces una fatiga de la participación. Hay también muchas dificultades para poder hacer relevos generacionales en esos ejercicios. Entonces es otra digamos que otra característica de cómo es la participación ciudadana en estos espacios. Y claro, y algunos consejos logran llegar a hacer ejercicios diagnósticos, incluso hacer sugerencias. Por ejemplo, el Consejo de Cornare tiene una capacidad técnica, de Río Negro, tiene una capacidad técnica bastante elevada y constantemente le pide a Cornare que cuando va a evaluar el instrumento, que evalúe el PONCA, que ya tiene, pues si es del 2014, ya tiene más de 10 años, que lo evalúe, que lo analiza, pero a pesar de esa solicitud, no tiene capacidad para obligar a que se hagan ese tipo de estudios técnicos. Entonces se quedan muy como en la deriva, en el diagnóstico, en la denuncia, a veces sistemática, pero finalmente eso termina siendo otra de las paradojas de la participación consultiva. Entonces empieza, digamos que canalizando
todos esos conflictos, termina como domesticando toda esa insatisfacción y lo deja en un espacio comunitario de gestión, porque finalmente lo que hace la universidad es también propiciar los espacios. Hay unas garantías de la participación, a la gente se le da la alimentación, el pasaje para que vaya, se levantan las actas de la sesión, o sea, en el papel, en los reportes que hacemos para el ministerio, funciona perfecto, está bien. Pero en el contenido y en la lógica no es así. O sea, cuando uno mira la perspectiva del territorio, creo que hay una más, y con esta terminamos, entre dos lógicas entonces irreconciliables, y es que está la lógica, eso que acabo de decir, de la gestión, pero la lógica entonces de la movilización a veces termina muy aplacada y a veces muy mal vista, y como si no pudieran ser escenarios combinados, como si la participación ciudadana solamente pudiera hacerse por el lado acá de este lado como de la derecha. Entonces en la práctica la balanza se inclina desproporcionadamente hacia la gestión institucional, ese es el efecto, y la participación se configura entonces como un requisito procedimental, pero no estamos logrando hacer como una redistribución del poder sobre las decisiones, en este caso de lo que tiene que ver con este instrumento. Aquí, a modo de conclusión, ustedes la pueden ver, tengo medio minuto, y es, miren, esto que nosotros estamos hablando aquí, que lo tenemos pues por escrito y esperamos como publicado, lo hemos entregado a Cornare, tiene que ver con la corte que terminó en el 2020, a mitad de año. Nosotros ayudamos a hacer la convocatoria para la nueva corte, que es la que empezó ahorita a mitad de año y que va hasta el 2027. Con digamos que estamos ya teniendo como unas estrategias, pues mostrándoles todo eso. Una de las primeras implementaciones que hizo la universidad ya con esta nueva corte, repito, o sea, no se entiende, o sea, nosotros acompañamos el final de la corte anterior, cerraron, terminaron, se convocó la nueva y empezamos. Y lo primero que hicimos fue durante todo este semestre un diplomado. Y en el diplomado abordamos todos estos temas desde esa perspectiva crítica. Los consejeros creemos nosotros que han quedado con unas mejores condiciones para el análisis de la situación territorial y de lo que es la participación ciudadana en Colombia, y se disponen, desde ahí hicieron su plan de trabajo para todo el periodo, y desde ahí entonces están en esa lógica de que ir más allá de la participación ciudadana consultiva, diagnóstica, y que sea entonces lo que se pretende, que es mucho más, digamos que incidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Continuamos entonces con la tercera ponencia y la última de este panel. El título es Cocinar Nuevos Mundos. El caso de las cocinas comunitarias en Ciudad del Cabo. La autora es María José Rubiano Atertúa, y le damos la bienvenida a María José. También tiene 15 minutos para que recuerden tomar sus notas para el momento final de la conversación con todos los tres ponentes. Muchísimas gracias, María José. Bueno, hola a todos, todas, buenas tardes. Bueno, entonces la ponencia que vengo a presentarles hoy se enmarca en mi tesis de maestría en desarrollo sostenible que realicé en la Universidad de Exeter. Entonces, bueno, ya como punto de inicio para mi investigación, digamos que yo quería indagar, o sabía que quería indagar sobre el tema de las transformaciones de los sistemas alimentarios, especialmente el sistema alimentario global actual, y digamos que haciendo un rastreo de todos esos marcos teóricos que en el caso del alimento son también muy prácticos, identifiqué un vacío, ¿cierto? Un vacío en esos marcos, en esas partes o marcos que nos hablan de problemáticas tanto sociales como ambientales, específicamente en la parte del consumo. Digamos que ahí yo veía una falta de marcos, sobre todo no en una escala individual o de hogar, sino a nivel ya más comunitario o más colectivo. Entonces, digamos, identifico esto, pero al mismo tiempo, desde el pregrado, yo vengo trabajando un marco, o me encuentro con un marco que es el de la soberanía de la comida, o Meal Sovereignty, que es básicamente un enfoque feminista al marco de soberanía alimentaria, que nos plantea como 5 elementos centrales al momento de hacer análisis de los sistemas alimentarios.
Por una parte, entender el alimento no como un producto agrícola o solo como un producto agrícola, sino también como algo que se prepara y que se come. Por eso aquí no hablamos de soberanía del alimento, sino de la comida, porque eso implica un proceso de transformación mediante la cocina. Nos habla también de las relaciones, que es importante mirar las relaciones ecológicas que se tejen por medio de las cocinas o del alimento. Nos hablan de la importancia de mirar otras dimensiones más allá de la seguridad alimentaria, como la social, la cultural, ¿cierto? Las emociones. Y también nos habla de que es importante ver el consumidor como un agente con responsabilidades y en ese sentido poner sobre la mesa el análisis de los cuidados como un factor importante en términos de transformaciones. Entonces digamos que paralelo a ir como acercándome a ese marco, también identifico en Ciudad del Cabo unas iniciativas de base que se vienen dando ya desde hace varias décadas, que pueden ser cocinas comunitarias, comedores comunitarios, subkitchens, hay muchos términos, pero que digamos que tienen un boom muy fuerte en la pandemia, pues como para responder a una crisis evidente, y que ya pasada la crisis, pues muchas han desaparecido, pero otras se han quedado ya cuestionándose como su rol en la sociedad, ¿cierto? Entonces, identifico también que Ciudad del Cabo, que es una ciudad en el suroccidente del continente africano, tiene unas similitudes muy importantes con Medellín, que pues es la ciudad de la que vengo, en términos específicamente, muy especialmente de desigualdad. Entonces decido irme para allá y trabajar con estas cocinas, entendiendo también que queriendo ver como la diversidad de las cocinas, porque son iniciativas muy distintas, con contextos muy distintos, y también trabajando con cocinas que superaran esta noción de subkitchen, que es un modelo más asistencial, y se vincularan a procesos más comunitarios. Entonces pues aquí en el mapa podemos ver que pues son 10 cocinas con las que trabajo, ahí están pues como todas distribuidas. Digamos que ahí arribita donde dice Ciudad del Cabo es importante, ese es el centro de la ciudad, entonces ahí es como donde se da todo el desarrollo, las actividades económicas, todo. Y todo esto que viene aquí verde, eso pues es lo que llaman como la montaña de la mesa, y hoy en día pues es considerado un parque natural nacional. Entonces esos son como cosas importantes para entender como esta ciudad. Ya más adelante les explico por qué. Bueno, y también como para mencionarles que pues incluso en términos de habitantes es similar pues como a la ciudad. Aquí va a pasar rápido, pero es para que vean que igual tenían todas muchos perfiles distintos frente al número de comidas que servían, pero también el tipo de trabajo, si era remunerado, voluntario, mixto, las tradiciones culinarias y pues la ubicación. Y también el grado de informalidad, si estaban o no registradas. Entonces digamos que para abordar las cocinas desde este marco que yo quería trabajar hay 3 elementos claves. Por una parte, entender el contexto. Por otra parte, rastrear esas prácticas de cuidado y ya finalmente entender cuáles son esas determinantes de esas prácticas de cuidado. Entonces, en cuanto al contexto, es muy importante entender que Ciudad del Cabo es una ciudad que históricamente se ha construido a partir de la fragmentación socioespacial. Entonces, desde la época del colonialismo holandés y británico, digamos que esta ciudad fue escenario de muchos despojos, pero también de la llegada masiva de esclavos que venían desde Asia. Ya luego, cuando se instaura el sistema del apartheid, se da un programa, pues un sistema de exclusión racial que se potencia mediante políticas de segregación que van de la mano de un diseño urbano y de una regulación de los espacios. Entonces básicamente lo que se hace es que la ciudad se divide entre áreas y a cada área se le asigna un grupo racial, ¿cierto? Blanco, color, negro, y solo podías habitar esos espacios y los derechos a los que podías acceder dependían de tu área, de tu grupo racial y de la área donde vivías. Entonces, por ejemplo, en la parte natural y en el centro, todas esas áreas fueron clasificadas como áreas blancas y hubo un despojo de todas las personas que vivían en la montaña, en las costas y en ese centro económico hacia tierra adentro, que es por eso, miren que las cocinas están mucho más como por el lado del tierra adentro.
Y digamos que se acaba el apartheid, y una vez se acaba el apartheid, la ciudad entra en un proceso de integración a una economía global marcada por un sistema neoliberal donde ya estas relaciones de raza se van a vincular con unas relaciones de clase, creando una ciudad profundamente desigual y violenta, que obviamente se va a ver reflejado en un sistema alimentario marcado por la desigualdad, donde digamos que la distribución del hambre y de las enfermedades no transmisibles vinculadas a dietas poco saludables, pues está también súper vinculada a quienes han sido grupos históricamente marginados. Entonces, bueno, ya ese es el contexto, y es en ese contexto que estas cocinas empiezan a realizar unas prácticas de cuidado, que digamos son 5, y en el marco pues van a hablar como de unas prácticas muy directamente vinculadas con cocinar, pero aquí yo decidí pues como que fueran las cocinas las que pusieran ese límite, también muy desde la investigación cualitativa. Y bueno, digamos que identifico 5 tipos. Por una parte es un tema del cuidado por los espacios alimentarios alternativos. Las cocinas son per se espacios distintos a los del mercado donde el alimento fluye, ¿cierto? Ellas promueven unos valores alternativos a las lógicas del mercado como la empatía, la solidaridad, el trabajo colectivo, y en ese sentido también generan flujos alternativos. Y pues en el caso de las que seleccioné también son cocinas que se preguntan mucho por la dignidad de las personas y que buscan superar unas lógicas asistenciales, que pues esto me parecía clave en la investigación. De igual manera, pues ya tenemos el cuidado propio, que pues para quienes han trabajado el cuidado, creo que esto siempre emerge, y emerge como una contradicción, porque así como las mujeres en su mayoría encargadas de las cocinas nos hablan de que hay un placer, hay un sentido de agencia, de autodeterminación en el dar, pues también hay una carga mental, física, emocional muy fuerte, ¿cierto? En este caso también es entender que estas mujeres son las mujeres que le están poniendo el pecho todos los días a las fallas de un sistema que se traduce en que otro ser humano te esté mirando con hambre. Entonces, y pues lo que es servir 300 platos de comida al día, dándote cuenta de que sigues y persiste como un sistema que falla continuamente. Entonces digamos que pues emerge como un elemento importante donde también ellas empiezan a identificar que los límites de tiempo y espacio, ¿cierto? Muchas de ellas, las cocinas son también sus casas, entonces cuándo es cocina y cuándo es mi casa es importante, y la espiritualidad en muchas de sus formas pues también es un elemento central. Y bueno, también algo clave es que muchas de ellas son víctimas de distintas formas de violencia, bien sea violencia de las pandillas, violencias de género, entonces también es un proceso donde para yo ayudar al otro tengo que de alguna manera generar procesos de sanación propios. Otro tipo de cuidados es el comunitario, y aquí yo siento que fue donde como que tuve que expandirme, porque pues las mismas cocinas en esa lectura muy sensible de las necesidades de las comunidades empezaban claro con el plato de comida, pero no se limitaban, y sobre todo cuando ya persisten después de la COVID, no se limitan a eso y empiezan de manera muy instintiva a desarrollar un sistema como de seguridad social para sus comunidades donde sí dan alimento, pero también tienen programas para cuidado de los niños después del colegio, pero también programas en contra de las violencias de género, pero también hacen eventos como el Día de la Madre. Entonces hay todo un sistema que ellas van desarrollando alrededor del alimento. Los ecológicos, que aquí pues es importante también el cuidado como una práctica socioecológica, y digamos que salen como muchas mini prácticas ecológicas, pero creo que hay 2 muy importantes. Por un lado, pues como ya les explicaba, a la gente que pues ha sido más marginada, los excluyen de todos esos ambientes naturales o de esa conexión con la naturaleza. Entonces estas cocinas de manera como muy indirecta van generando espacios para que las personas, las comunidades, especialmente niños, puedan reconectar como con lo que es el mar o con lo que es la montaña.
Y a su vez también, sobre todo cuando está muy vinculado el tema de la producción de alimentos, ellos producen espacios verdes en espacios que han sido como tradicionalmente pues como excluidos de los espacios verdes de la ciudad. Y ya finalmente un último tipo, que es el cuidado por los sistemas locales de alimentación, que aquí pues ellas digamos que representan dos cosas importantes o promueven dos cosas importantes: la conservación de conocimientos en torno al uso de ciertas verduras, incluso ciertas partes del animal, ¿cierto? Que ya son excluidas por esta dieta neoliberal que tenemos, pero también la capacidad de cocinar para muchas personas, que es algo que hemos perdido. Hemos perdido el conocimiento de cómo cocinar para alguien más allá de 2, 3 personas, ¿cierto? Y finalmente algo súper importante: muchas de ellas, especialmente las que trabajan con niños, entran en una disputa por el gusto, por tratar de que los niños coman vegetales y aprendan a comer algo que no son comidas como ultraprocesadas o llenas de azúcares y bueno. Entonces digamos que esas son las prácticas, y finalmente aquí tenemos como esas limitantes o esos factores como claves en términos de esa provisión de cuidados. Entonces pues los recursos, que siempre son fundamentales, pero que sobre todo cuando hablamos como de estos labores más de cuidado son invisibilizados. Aquí el espacio, pues la ubicación, pues donde estés en la ciudad va a influir sustancialmente en cuáles son tus posibilidades como cocina comunitaria, pero al mismo tiempo el espacio con el que dispongas, ¿cierto? Por ejemplo, una cocina nos decía, nos mudamos 7 veces y en esta casa nos ha dado la posibilidad de ser lo que somos. Entonces el espacio permite mucho, pero al mismo tiempo ellas son productoras de espacio, como lo veíamos con los espacios verdes cuando tienen sus jardines o sus huertas. Y finalmente el tema de la autonomía, que es como el eterno pero de los procesos comunitarios. Es claro y es evidente que ellas ejercen un rol de complementariedad de las políticas públicas alimentarias, pero no son vistas como actores legítimos por las instituciones. De hecho, hay una dependencia muy fuerte a fondos privados, porque pues cuando reciben donaciones las empresas también, como acá, reciben su descuento en los impuestos, entonces están interesados en eso, pero ellas tienen cero capacidad de negociación o de decisión sobre los alimentos que entran o sobre cómo se dan esos procesos de donación. Entonces, bueno, ya un poco hasta aquí eran como los resultados, pero entonces, ¿qué nos dice todo esto? Y esto era una pregunta. Yo me acerco a las cocinas no viéndolas como, no preguntándome si son o no la solución para resolver un problema estructural. Yo me acerco desde el lugar de qué podemos aprender de estas cocinas para pensarnos futuras transformaciones en el sistema. ¿Y qué encuentro? Encuentro que efectivamente cuando lo analizamos desde el cuidado, como el cuidado es muy sensible porque pues es situado, es interseccional y busca la acción, podemos rastrear muy bien cuáles son esas necesidades como claves o críticas de las sociedades, y rastreando sus necesidades pues es evidente que estas mujeres sí están respondiendo a un tema de falta de alimento, pero sobre todo están respondiendo a unos procesos de violencia estructural y directa muy claros y muy fuertes que hay en la ciudad. En ese sentido, cuando entendemos los procesos de la alimentación, ellas nos dicen también tenemos que verlos desde enfoques más amplios de transformación, que pues es una transformación donde se hace resistencia a la violencia. Entonces podemos hablar como de los cuidados como una práctica cotidiana de paz, de construcción de paz, que también en un contexto donde la violencia ha estado súper vinculada a lo espacial, pues se convierte en una práctica también espacial de construcción de paz. Pero entonces esta triada, paz, cuidado y espacio, ¿cómo se vería? Entonces pues hay como pues como aquí traigo como dos cosas importantes. Por un lado, cuando ya pensamos más como micro, como el espacio, ellas nos dicen necesitamos poner la creatividad, tenemos que ser creativos para transformar y tenemos que hacerlo desde un enfoque colonial. ¿Qué significa eso? Tenemos que crear espacios
que nos hablan de sistemas de conocimientos abiertos, ¿cierto? Sistemas que reciben de las distintas formas de conocimiento y que se resisten a mercantilizar el conocimiento, de valores y espiritualidades que buscan conectarnos entre nosotros y con la naturaleza, de una soberanía, un control sobre los recursos y las tomas de decisiones y de una diversidad, ¿cierto? Un proceso donde todos desde pues, la diferencia y en conflicto igual podamos generar procesos de construcción. Y ya cuando miramos, entonces, claro, pensemos espacios, cómo nosotros podemos pensarnos en espacios alternativos de alimento, pero entonces cuando ya queremos pensarlo en nivel ciudad, ¿qué claves nos dan ellas? Ellas nos dicen, tenemos que crear una espacialidad urbana distinta, una espacialidad basada en la conexión. La ciudad se ha hecho desde la desconexión y es importante empezar como a conectarnos pues entre grupos sociales, pero también entre territorios y generar distintas lógicas, ¿cierto? Como de flujo de conocimientos, de alimentos, de tal. Un segundo elemento es, bueno, el alimento siempre lo vemos como la cosa logística que hay que resolver, pero qué tal que si la involucramos en todas estas discusiones hoy en día muy avanzadas en Latinoamérica sobre los sistemas de cuidado y las políticas públicas que se están avanzando, cómo la alimentación se integra en esas políticas del cuidado y entendemos esa provisión de cuidados como un sistema de bienestar que debe incluir el alimento. Y ya finalmente la necesidad de generar nuevos acuerdos sociales, espacios donde pues, los distintos actores urbanos con sus intereses y posiciones contrapuestas, pero también con un sentido de corresponsabilidad, que eso es un elemento importante del cuidado, la corresponsabilidad, entablen unos diálogos creativos distintos, ¿cierto? Que es esa eterna demanda. Y bueno, perdón por el tiempito extra, muchísimas gracias. Ay, quiero leer solo esta última aquí, es para cerrar, que me parece importante. Mi creencia es que cuando ellos vienen, esto lo dijo una mujer de las cocinas, mi creencia es que cuando ellos vienen y no encuentran comida, su corazón se llena de amargura y rabia. Entonces, siempre quiero asegurarme de que haya algo. Si no, les digo, siéntese, voy a hacer un plan. Voy a mi nevera, a mis estantes y empiezo a cocinar. Para mí, estoy teniendo el mejor momento. La gente, ellos quieren volverse rico. Yo, esto es por lo que siempre he orado. Y bueno, ya, gracias y perdón. Muchísimas gracias. Gracias, María José. Estamos con un poquito retrasados de tiempo, pero yo creo que es también una manera en que tenemos para conversar ahora. Vamos a invitar justamente a los tres ponentes, si por favor no se vayan, María José, Alejandro, Paula, por favor, para que se puedan sentar acá adelante. Tenemos un espacio justamente para preguntas, así que las personas que tengan comentarios, preguntas, pueden venir por acá y con el micrófono Jessica les va a pasar para que puedan hacer sus preguntas, comentarios que tengan acerca de estas ponencias, todas bastante interesantes, que me parece que tienen unos puntos también de diálogo entre las tres. Entonces, algunas preguntas, comentarios que tengan por ahí, esta vez están más calladitos. Por acá. Sí. Bueno, buenas tardes. Quisiera hacerle dos preguntas a María José, si nos puedes contar un poquito, pero bien, ¿para quién era la pregunta? Nos puedes contar un poco cuál es la característica de la alimentación en Ciudad de Cabo, porque dijiste que no era saludable. Entonces, ¿cuáles son las características de la alimentación de las personas que se atienden o que van a estos lugares? Y si puedes desarrollar un poquito más la idea de por qué crees que América Latina está más avanzada en la incorporación de la alimentación en los sistemas de cuidado, que fue una afirmación que hiciste. Muchas gracias. ¿Alguno otro comentario, pregunta? Yo quisiera preguntarle primero a Paula por el tema jurídico, ¿no? Cómo estas diferentes racionalidades que estás mostrando y en especial la que gana, ¿no? Que es la jurídica, cómo se interpela
cómo cotidianamente lo haces, porque mostrabas como todo un panorama muy grande, entonces yo quería mirar un poco cómo eso, siguiendo la línea de Alejandro, que entonces Alejandro nos muestra un panorama un poco más complejo acerca de cómo es participar y la participación, qué dientes tiene en los procesos de construcción pues, territorial. Y ahí yo quería preguntarte acerca de esas, no tuviste mucho tiempo, como esos aprendizajes que quisiera como que me contaras un poco más, los aprendizajes que se tuvo al cerrar esa cohorte y esta que empieza, y por qué pensaste que estaban un poco más preparados para la institucionalidad y para todo lo que viene. Esto sería como todo. Muchísimas gracias. Yo creo que ahí tenemos preguntas para todos y todas los panelistas. ¿Cómo quisieran empezar? María José. Bueno, intenté no dar mucho detalle. Tienen 4 minutitos. Listo. Intenté no dar mucho detalle de lo del sistema para cortar tiempos, pero igual no me alcanzó. Pero bueno, digamos que lo que pasa ya es que, claro, la ciudad se estructuró en esta lógica muy desigual que se hereda y qué pasa o cuál es el resultado, que hoy en día vemos zonas con las infraestructuras urbanas, las infraestructuras en casas, incluso movimientos pues como muy vinculados al orgánico, a la salud, muy activos en ciertas zonas tradicionalmente asociadas a lo blanco de la ciudad, pero en estas zonas pues más marginadas lo que encontramos es infraestructura urbana deficiente, ¿cierto? Entonces muchas veces camiones de alimento no podrían llegar hasta allá, también los hogares sin la infraestructura básica adecuada para preparar alimentos de calidad, y pues sí hay como una tendencia global a esta dieta neoliberal que es muy fuerte en ultraprocesados, que suelen ser mucho más baratos y mucho más fáciles de preparar, rica en azúcares, rica en grasas, que se traduce en como este doble efecto de desnutrición y malnutrición en los hogares. Entonces digamos que allá se está replicando ese efecto, pero pues muy agudizado por la lógica de la desigualdad. Muchas dietas muy saludables en unos contextos y muy poco saludables en otros. Y respecto a lo otro, de pronto no me expresé bien. En América Latina están muy desarrollados, pues ya vemos que en Argentina, en Uruguay, incluso en Bogotá ya se han pensado estrategias para instaurar los sistemas de cuidados o políticas públicas que avancen en esa lógica, y digamos que lo que yo planteo aquí es la necesidad de a esas propuestas también involucrar el tema del alimento, porque siento que el alimento, pues no siento, normalmente en las políticas, a nivel de política pública, el alimento va por acá y otros muchos temas de seguridad social van por acá. Y cuando vemos cómo se desarrolla la vida de las personas, el alimento está profundamente vinculado a todas esas prácticas de seguridad social. De hecho, una señora que estaba un poco como reticente al tema del alimento o de verse como una soup kitchen, decía: igual con pandemia, yo me di cuenta que absolutamente todos los programas de protección social que nosotros hemos desarrollado pasan por el alimento. En todos tenemos que dar alimento. Entonces es como poner nuevamente sobre la mesa el tema del alimento en el marco de cómo se desarrolla la vida. Gracias, María José. Yo ahorita te quiero hacer una pregunta sobre el cuidado, voy a responderle a la profesora Verónica. Digamos que no solo desde el caso del Arroyo Bruno, sino desde otras experiencias, esa forma como de contrastar ese derecho occidental positivo, en donde la norma pareciera no contemplar otros marcos, digamos que ha sido dotar de contenido, más de contenido de significado sociocultural, lo que está allí escrito, y confrontarlo. Hay unas luchas jurídicas a nivel de Colombia, tú lo has estudiado, bellísimas, en donde uno dice: aquí hay asuntos donde verdaderamente diferentes instancias se están cuestionando qué tanto esa norma dialoga con lo sociojurídico y cómo verdaderamente responder a esas necesidades. En esta sentencia SU 698, por ejemplo, hay algo muy bello. Desde el derecho positivo jurídico, el Cerrejón estaba en su total derecho de desviar el río, por un asunto muy paradójico para nosotros. Ellos decían: el río, el cauce, perdón, el arroyo está en mi título minero.
Y si está en mi título minero, está en mi propiedad. Y esa propiedad me da el derecho de hacer cosas ahí. Pero, por ejemplo, la Corte le dice, ojo, que el derecho no es estático en el tiempo, no puede ser estático. Esta disposición, si bien está antecedida por unas normas, usted la tiene que contextualizar y llevar al espacio-tiempo de la hora. Y tiene que interrogar social, cultural, ambiental, económicamente, esto que está trayendo a la hora. Entonces, digamos que, les voy a ser muy sinceras y sinceros, cuando yo leí, muy sincera, cuando yo leí las sentencias y otras, sí me queda faltando. Siento que hay unas discusiones muy hermosas por parte de la Corte en donde acogen esos sentidos, esos valores culturales, políticos, simbólicos, esas demandas de las comunidades, pero hay unos marcos muy estrechos de acción. Y en el resuelve, ahí se queda. Siempre van a lo mismo. Una mesa interinstitucional. ¿Tú qué vas a poner a dialogar a unos guayú con la gente del Cerrejón cuando históricamente no se han entendido? Y no es que no puedan dialogar, pero no los puedes tirar así sin hacer procesos previos para que haya un mejor entendimiento. Entonces, hay un asunto que quiero seguir viendo el derecho desde ese lado contrahegemónico, porque las comunidades también lo ven así. Y porque finalmente en estos procesos de lucha que ellos llevan, como les decía, también intentan poner de presente sus mundos de vida. Creo que hay cambios sutiles, pequeños, pero ahí vamos. Pero que sí sigue primando mucho en la parte ya resolutiva y de la acción, el derecho occidental y ese marco rígido. Para mí, y esa es una de las grandes conclusiones de la tesis que no he terminado, entonces no me pregunten más, ese es uno de los asuntos fuertes por gestionar en clave de derecho. Listo. Gracias. El contraste, digamos, que entre las dos cortes de consejos de Cuenca, la de 2022-2025 y la que recién empieza desde junio de 2025-2028, nosotros podemos decir que las condiciones para la participación y las garantías de la participación pueden ser más o menos similares, porque está el acompañamiento de Cornare, digamos que de alguna manera suple, digamos que lo básico para que se puedan encontrar y para que pueda haber sesiones. Entonces, la diferencia no está tanto por el lado de las condiciones de la participación, sino más por la segunda dimensión, que es la de las prácticas. Y es que en este caso, lo que declaraban los consejeros de la Corte anterior en los últimos 8 meses, que se metieron, digamos, o se introdujeron, digamos, que dentro de la agenda este ejercicio de la reflexividad, del conflicto ambiental, de la cuestión de la escala, de las tensiones irreconciliables entre las lógicas de la participación. Ellos expresaban que habían tenido un aprendizaje y que ojalá hubieran tenido más tiempo para poder actuar de otra manera y que los efectos hubieran podido ser tal vez distintos, declaraban ellos. Entonces, entre los aprendizajes de esa Corte, que entonces lo implementamos ya en el inicio de la primera Corte, entonces implementamos un diplomado, lo hicimos, digamos, que más o menos a la medida, ya culminó, entonces se empezaron a trabajar este tipo de temas, esa perspectiva, digamos, más crítica de la gestión ambiental, y no es que no lo conocieran ellos, sino que ellos vienen desde la práctica de la participación. Entonces, al ponerlo, digamos, que en este ejercicio también, además de mirarlo a escala de todo el Oriente, incluso de la reflexión de país, y llevarlo a la escala de Cuenca, posiblemente podamos tener, digamos, que unas distintas prácticas, es lo que nosotros estamos suponiendo. Además, por ejemplo, en los consejos anteriores, cuando hablaban de sus buenas prácticas, uno de los consejos, que había sido el de NARE, había dicho: mire, nosotros por decisión propia, lo que nosotros hicimos fue tener una presidencia colegiada, entonces nos la íbamos rotando y eso fue muy interesante y eso permitió unos efectos. Eso lo hizo solamente un consejo en la Corte anterior, y ahora en esta nueva Corte, entonces los 6 consejos decidieron tener presidencias colegiadas
porque les parecía que era una buena práctica de lo anterior y tenía entonces más posibilidad de ser multilocalizado, porque en la parte donde vive el presidente muchas veces se concentran muchas de las actividades. Entonces se divide la cuenca, por ejemplo, por diferentes escalas, cuenca baja, alta, media o diferentes. Entonces por eso es que, claro, habrá que hacer el seguimiento, va a depender mucho de que Cornare continúe, porque no tienen agenda propia, ¿cierto? No tienen agencia, aún digamos de esa perspectiva de la continuidad. Entonces, que tengan este pues, oficio de continuar, no estoy diciendo que lo tenga que hacer pues, en el caso de la Universidad de Antioquia, si llegue con otros pues muy bueno, pero si no, pues con un ente que pueda mantener un poquito esa lógica desde la perspectiva de ellos. Sí, no sé si hay unas últimas preguntas. Yo sé que Paula tiene algún otro comentario de parte del público. Si no, sí, por acá, Ángela, si quieres, te puedes acercar porque aquí está el micrófono. Ángela tiene un comentario y ahorita también escuchamos a Paula y con eso cerramos esta parte. Hola, muy interesante, de verdad, gracias. Tengo una inquietud en particular, porque comenzabas diciendo que tu interés era mirar un poco la forma como se manejan las cocinas comunitarias en Colombia y mirar también como esa perspectiva en el Cabo. Tuve una inquietud y es en la forma como se maneja, por ejemplo, en Buen Comienzo, hay unas cocinas comunitarias, pensé que si las has tomado como referentes y ¿cuál ha sido como ese abordaje metodológico que has hecho para acercarte a la experiencia en Colombia? Que pues entendí que era parte de tu acercamiento en ese sentido, por lo menos mirar cómo fluyen desde una mirada Medellín-Cabo. Era una inquietud. La otra era con respecto a lo que comentabas desde la perspectiva como un poco ecológica, digamos lo de cuencas, y hablabas de los podcasts como una papelería tan compleja que las partes de la comunidad les es difícil acceder y se convierte casi en un obstáculo para, digamos, sensibilizar a las personas que trabajan en ese lugar. La pregunta es desde lo pragmático, ¿qué se puede hacer para hacer eso mucho más digerible para una población que es la que directamente trabaja en campo, digamos, la forma de trabajar la cuenca, para realmente lograr como quitar esa barrera que se plantea desde una perspectiva muy académica o muy científica a lo que es el mundo pragmático? Gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Y bueno, Paula. Aquí le estaba diciendo a María José, con el tema del cuidado he venido también trabajando hace algún tiempo y me quedó una inquietud grande y es cómo sacarlo del ámbito solo femenino. O sea, lo digo porque me he encontrado en algunos procesos en donde se niegan a hablar del cuidado porque eso ha implicado como si fuera una responsabilidad única de la mujer y las cargas mismas que tú dices tienen un componente muy fuerte, pero también porque las dinámicas están cambiando. Entonces también cómo descentrar el cuidado de solo esa perspectiva femenina. No sé si has visto procesos, cómo lo viste allá o qué puedes aportar al respecto. Gracias también. Ahí entonces la última ronda de respuestas. Listo. Pues digamos, ahí sí de pronto también me expresé mal, pero quise trabajar en Ciudad del Cabo porque tiene problemáticas muy similares con las de Medellín. Con la de Medellín es especialmente en términos de desigualdad, pero me enfoqué solo trabajé con cocinas comunitarias del Cabo. Digamos que tenía la oportunidad de ir y fue como, ok, voy para allá, pero voy haciéndome preguntas que sé que también me van a traer como claves para entender mi propia ciudad o los procesos a futuro en mi propia ciudad. Pero me encantaría hacer algo con las cocinas de acá. Y ya pues frente a lo que mencionas, sí es cierto, pues es que es difícil porque también uno va a las realidades y pues la gran mayoría de las personas liderando estos procesos eran mujeres, pero de pronto algo que no pude decir pues porque ya era mucho detalle, pero hay un elemento muy clave y es el de la familia, o sea como que detrás de todas estas mujeres había
o un esposo como que estaba ahí apoyándola en todos sus procesos o de la mano con esos procesos, unos hijos, precisamente como muchas de estas cocinas se desarrollan en las mismas casas, entonces en realidad mucha de la fuerza de trabajo en esos procesos es la familia y en algunos casos incluso el que estaba heredando los conocimientos de cómo cocinar era el hijo, no la hija. La hija incluso estaba más enfocada como en la gestión de todos los programas y el hijo de ayudar a la mamá en la cocina. Hay también en esas cocinas mucho trabajo de fuerza, entonces la limpieza, lo que implica alzar esas ollas, todo eso es fuerza y muchas veces son los mismos hombres los que lo realizan. Entonces de pronto el enfoque de mirar la familia detrás de también nos puede dar claves de cómo quitar solo, pues ampliar esa noción del cuidado. Gracias, creo que Alejandro. Sí, el instrumento Ponca, como muchos instrumentos del ordenamiento, son extremadamente complejos. Creo que los Poncas es de los más complejos todavía. Apenas vamos como en la primera generación de instrumentos Ponca, apenas se deben estar actualizando. Entonces, muy difícil entenderlo en su totalidad. Entonces, la estrategia que se ha venido utilizando, la que concertamos con ellos, es abordarlo desde lo que es cercano para el propio consejo y lo que es cercano de su propia experiencia. Es decir, no abordarlo como un texto en su totalidad, sino a partir de una pregunta problematizadora que tenga que ver con los conflictos ambientales que más conocen ellos. Y a partir de ahí, entonces, empezar a irradiar y a entender el todo. Eso por un lado. Segundo, no somos nosotros los de la universidad los llamados a estudiarnos el Ponca, ir a explicarles el Ponca, imposible. Entonces, casi siempre dentro de los liderazgos comunitarios hay personas que han tenido un mayor acercamiento, entonces es facilitar la conversación, el ejercicio más dialógico como entre ellos y cruzado además, tratamos de propiciar varios encuentros entre varios consejos. Entonces, no solamente quedarse con su propio Consejo de Cuenca, sino que ya hemos hecho 2 encuentros regionales donde se comparten, digamos, esas experiencias. Y tercero, en realidad, Cornare es una de las corporaciones, pues comparadas con las otras que conozco, que son Corpuraba y Corantioquia, tiene un sistema de información mucho más amigable y mucho más dispuesto para, digamos, que para poder acceder a la información. Entonces, el acceso a la información es libre, es fácil. Hacemos talleres de ecosistemas de datos porque todo está georreferenciado, se puede acceder y algunas personas logran tener algunas habilidades y empezar, digamos, que a jugar con los mapas, a jugar con los problemas, con los datos y se empiezan a hacer pequeños reportes, algunos muy interesantes. Entonces, digamos que esa es básicamente la estrategia para poder hacer comprensible el elemento de la gestión. Y último, y es que nosotros ahí tenemos un enfoque también como de futuro, muy de prospectiva. Entonces, lo que hacemos es priorizar en los planes, y es decir, no se puede abarcar en un periodo estatutario de los 4 en el plan de trabajo todo lo que tiene que ver con el PONCA. Entonces hacemos un ejercicio de priorización para que puedan atender 2 o 3 asuntos muy concretos sobre los cuales piensen que puede tener efectos. O sea, no, digamos que no darlas todas las luchas ni las grandes luchas, sino sobre lo cual se puede tener efectos concretos en un plazo determinado. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Un gran aplauso para esta última mesa, que realmente uno se queda, me parece a mí, muy motivado de seguir escuchando esas investigaciones. Gracias. Bueno, ahora quisiéramos, justamente a modo de ir relajándonos, de hacer una pausa también, es que podamos empezar con una experiencia inmersiva. Entonces vamos a proponer que en este momento nos paremos, también de modo que ya nos vamos también estirando de estar acá sentados esas 2 horitas. Si nos podemos parar y podemos caminar un poco porque vamos a empezar con la experiencia de la exposición fotográfica. Vamos a hacer un recorrido ahorita, ustedes han visto, la exposición se encuentra en este auditorio. Tenemos acá a las y los autores, autoras, copartícipes con la comunidad de San Carlos y que nos gustaría que de esa manera escuchemos un poco los relatos y ahorita vamos a escuchar un paisaje sonoro que nos va a poner en sintonía. Entonces, sí, párense todo, los vamos a escuchar y de ahí nos vamos a hacer la pausa, vamos a bajar, tenemos café, tenemos aromática, una tortica para compartir, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacerlo
15 minutitos, bajar también unos 10 minutos para que podamos volver acá, ojalá 4:10, vamos a intentar 4:10 para volver aquí, ¿sí? Entonces les doy la palabra aquí al semillero. Bueno, entonces como dice la profe, los queremos invitar a que conozcan la exposición Las Memorias del Agua. Para los que estuvieron esta mañana conocen un poquito el contexto, para los que no, pues este fue el resultado de un proceso investigativo del semillero RERSA. Esto fue lo que vivió la comunidad en San Carlos, en nuestro ejercicio de devolución. Entonces vamos a empezar con un paisaje sonoro y los invitamos a que cuando se sientan cómodos se pongan de pie, pasen por los paneles y también intenten vincular lo que están escuchando con lo que observan. También vamos a estar pues nosotras por ahí para que nos pregunten y nada, que lo disfruten. Entre cauces estancados y la marcha de las máquinas, el río se abre paso, promete desentrañar caminos curvos y esquivar los remolinos de arena detenidos en los recodos de su pasado. Las memorias, esos fantasmas espesos y móviles que han desembocado en San Carlos, que atraviesan sus ríos en forma de chinchorros y canoas, que son protegidas por los seres que rodean el agua y la necesitan. Junto a las memorias, el río tiende sus cabellos de cascada, hombres y mujeres vuelven a pescar y las lanchas navegan en aguas extrañas que dentro de un paisaje distorsionado se rehúsan a sucumbir al olvido. Por medio de esfuerzos conjuntos, la comunidad cultiva un territorio más vivo. A partir de los acontecimientos que le impusieron quietud a sus aguas, San Carlos resignifica sus prácticas. Los niños crecen entre el verde del paisaje y la fuerza colectiva. Los mayores no olvidan su tragedia, sus muertos y su sufrimiento, pero aún así potencian desde el agua y la tierra el reflejo de una historia de caminos y engranajes comunitarios. Bueno, en la entrada tenemos las fotografías de todos los seres y los habitantes que habitan el territorio. ¿Qué más me gusta? El campo. En el otro lado, vivir en el campo. Y como le digo, entre más metida esté en el monte, mucho mejor ahora, porque estoy aquí viendo pues cerquita de la carretera y todo, pero me gusta estar metida allá. Y entre más humilde esté, mucho mejor. y en el otro lado están acompañados con lideresas y habitantes del territorio que nos recibieron y con amor nos compartieron todas las experiencias y sus memorias, como la lideresa doña Marta, doña Mary, don Horacio, don Alberto, Leo y Arnoy.